Hola, ¿cómo están? Me llamo Olivier Soumamis. Como lo escuchan, soy francés, nadie es perfecto. Y sobre todo es que soy especialista del management intercultural. Tengo más o menos 30 años preparando a expatriados, a directivos expatriados que se van a vivir con todo y su familia, que se van a vivir y trabajar en otros países que su país de origen. Y nuestro trabajo, a mi equipo, es de prepararlos a la cultura, los preparamos a cómo adaptarse a la cultura del país donde van. Tenemos 30 años de experiencia, trabajamos con las más grandes multinacionales y he decidido hacer una serie de videos sobre esa temática. Bueno, hay varias temáticas que se complementan mucho. La temática del management intercultural, la temática de la movilidad internacional, cómo administrarla en las empresas, en esas multinacionales. Y son videos que se enfocan, o sea, hechos para, primero para los gerentes de movilidad internacional, pero también que pueden ser muy útiles para los expatriados mismos. Pero bueno, o sea, mi enfoque es quizás un poco más para los gerentes, porque me di cuenta en mis 30 años de experiencia y en distintos países, y cada vez es lo mismo, es que esos gerentes de movilidad internacional son personas que administran los expatriados, pero que en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, son personas que no vivieron la expatriación. Así que el hecho de no haber vivido una expatriación hace que no tienen conciencia de una parte de lo que vive el expatriado, porque yo platicando con muchos de esos gerentes de movilidad, pues muchos de ellos o de ellas, sobre todo ellas, es un trabajo muy femenino, se quejan que los expatriados se quejan mucho. Y muchas veces dicen, no, es que además se quejan y además la empresa les paga, les da muchas ventajas. Y sí es cierto que un expatriado tiene muchas ventajas. Tiene su renta pagada, el auto, la escuela de los niños, los boletos de avión, etcétera, ¿no? O sea, tiene muchas ventajas si comparamos con los empleados locales. Pero lo que quizás no perciben esos o esas gerentes de movilidad es que aun si tienen todo pagado, que viven en una super casa en las Lomas, no quita, no les quita a esos expatriados toda la parte psicológica, la parte emocional, la parte intercultural, justamente, la parte humana que genera una expatriación, genera forzosamente, y lo explicaré en los distintos videos que haré, pero genera forzosamente mucho estrés, muchas frustraciones, muchas malas interpretaciones, incomprensiones de lo que está pasando en mi entorno. Así que quiero platicar de todos esos temas, ¿no? O sea, sí tienen condiciones materiales óptimas, pero cuando llegas en un país extranjero quizás no hablan muy bien el idioma o a veces no lo hablan, no hablan el idioma local, así que no entienden su nuevo entorno cultural y eso toma un cierto tiempo entenderlo. Así que, pues sí, ellos viven muchas frustraciones, muchas molestias. No es cómodo vivir en un país que no entiendes. Con el tiempo, poco a poco vas entendiendo, pero al principio, pues sí, es mucho estrés. Así que no están acostumbrados. Estoy en México, tengo el baño que está tapado. Llamé al plomero, pero lo llamé 3 veces antes que llegue porque me dijo, sí, sí, voy a pasar al ratito. Pero el expatriado es un alemán y pues él, el ratito, no entiende el concepto del ratito. ¿Y por qué 3 veces? Porque aquí en México pues así es, ¿no? Muchas veces, no siempre, pero hay que llamar varias veces para que la persona venga. Así que o sea, son muchas pequeñas molestias al principio que me complican la vida y que no entiendo por qué. ¿Por qué me dijo sí voy ahorita y que no llega ahorita? O sea, cosas así, ¿no? Porque el plomero en Alemania, si dice que llega ahorita, es que va a llegar ahorita. Aquí en México no forzosamente. Y ahí es un ejemplo, ¿no? Puede haber muchos más. Así que voy a desarrollar cada semana, voy a subir a mi canal un video a la semana
Así que por eso los invito a suscribirse a mi canal y a dar un clic en la campanita, porque así recibirán cada semana las notificaciones de los próximos videos. Así, y son temas que a los gerentes de movilidad les va a interesar y quizás los va a ayudar a mejor entender lo que vive el expatriado. Lo que vive el expatriado al nivel emocional. Y cuando digo el expatriado, no es solamente el expatriado, ¿no? Es toda la familia. Cada miembro de la familia pues está viviendo una situación al principio un poco estresante, ¿no? Así que la idea es de ayudarlos en su día a día, al contacto con esos expatriados, a generar una mejor empatía con ellos, entender lo que están viviendo. Así que voy a empezar con el primer tema, el tema de hoy, que, bueno, no hay un título exacto, pero el tema es que si no se le explica al expatriado la cultura del país donde está, pues no tiene de otra que de aplicar sus propios códigos, sus propias normas culturales. Es decir, que si mañana me voy a Japón y que llego a Japón sin saber nada de Japón, pues voy a aplicar mis códigos, mis normas, voy a tener mi visión francesa de lo que estoy viviendo en Japón. Y es ahí donde se generan los choques culturales. Y se generan esos choques porque como no sé sobre qué puntos tengo que adaptarme y cómo adaptarme y sobre qué tengo que adaptarme, me voy a quedar muy francés. O si hablamos de un mexicano que se va a Japón, se va a quedar muy mexicano. Pero el objetivo de una expatriación es, si voy a Japón, tengo que japonizarme. Si es un extranjero que llega a México, va a tener que mexicanizarse. Si va a Alemania, va a tener que germanizarse. Pero eso toma tiempo. O sea, para poder mexicanizarme, debo entender la cultura local, ¿no? La cultura mexicana. Si no la entiendo, sabiendo que lo que explico siempre es que para todos los humanos, el 90% de nuestras culturas respectivas es inconsciente. Y es ahí donde se generan, en esa parte inconsciente, la cultura es como un iceberg, ¿ok? Ya saben del iceberg, hay más o menos 10% de la masa del iceberg que vemos, que está por encima del agua, pero el 90% está debajo del agua y no se ve. Y la cultura funciona igual. Tenemos 90% de nuestras culturas respectivas inconscientes. Les doy un ejemplo de qué es la cultura inconsciente. En México, como en Francia, como en el mundo occidental, la buena educación es que cuando hablo con alguien debo ver a esa persona a los ojos. Hablar con alguien viendo por otro lado es mala educación. Sería interpretado un poco así, ¿no? Como mala educación. El problema es que, bueno, entonces eso quiere decir que fui educado, mis papás me educaron fui formateado, mi mente fue formateada para que cada vez que hablo con alguien lo veo a los ojos. Y eso es inconsciente. O sea, no pienso en ver a los ojos, solamente veo a los ojos. El problema, imagínense ese mexicano que se va a Japón. Y en Japón, fijar a los ojos es ser agresivo. Es decir, que el mexicano, él fue formateado para fijar a los ojos, llega a Japón, sin darse cuenta, va a fijar a los ojos. No lo piensa, es parte de la cultura inconsciente. El problema es que el japonés, esa mirada la va a interpretar como agresión, como agresividad. Me está agrediendo ese mexicano o este francés que haría lo mismo. Así que es ahí donde se van a generar los choques culturales. Eso es un pequeño detalle, pero las diferencias culturales entre los humanos, entre un mexicano y un chino, no hay enormes diferencias culturales. Son miles de pequeños detalles que hacen que realmente sí son muy distintos. Pero siempre pensamos que hay cosas así enormes. No, no, no. Son muchos pequeños detalles que nos vienen a complicar la vida en el día a día. Y antes de percibir que es mi mirada que está molestando al otro, pueden pasar meses o años o hasta jamás. Y yo, toda mi expatriación, estoy fijando a la gente, porque no percibí que es mi mirada que está molestando. Otro ejemplo de qué es lo que hacemos sin darnos cuenta en esa parte inconsciente de la cultura, pues por ejemplo,
antropólogos midieron la distancia que una persona pone con otra persona que no conoce. Imagínense un mexicano que está paseando por Reforma, el paseo de la Reforma, y otro mexicano lo para pedirle la hora, por ejemplo. De manera inconsciente, los dos se van a poner a 80 centímetros el uno del otro. 80 centímetros es la distancia, es un promedio, ¿eh? Estamos en ciencias humanas, no estamos en ciencias exactas. Así que es más o menos 80 centímetros, es el promedio. Pero 80 centímetros permite tocar. Pongo el brazo, si adelanto el brazo, le puedo poner la mano sobre el hombro o agarrarle el brazo. Y en México la gente es muy táctil, necesita tocar, ¿no? Así que hay una cierta proximidad entre dos mexicanos de 80 centímetros. Ahora, ese 80 centímetros mexicano en Francia es de 1,20 m. La buena distancia en Francia, la buena distancia cultural, social y cultural, es 1,20 m. ¿Ok? Dos franceses en la misma situación, que no se conocen pero que se hablan, están a 1,20 m el uno del otro. Y si pongo el brazo hacia adelante, 1,20 m ya no lo puedo tocar. Y en Francia no nos gusta, por ejemplo, ser tocados por personas que no conocemos. O sea, sí me toca mi pareja, mi mamá, mis hijos, pero gente de la calle no. O sea, ahí la distancia social es más larga, 1,20 m. Ahora, ese 1,20 m, ese 80 centímetros mexicanos que se transforma en 1,20 m en Francia, se transforma en 2 metros en Japón. Así que imagínense el mexicano que se va de expatriado sin ninguna preparación cultural a Japón, pues él de manera automática, sin darse cuenta, con los japoneses con los cuales va a trabajar, los va a fijar a los ojos, se va a poner a 80 centímetros y peor, los va a tocar. Porque en Japón, justamente, si están a 2 metros, ya todos saben que para saludarse en Japón hay que inclinarse y justamente no se tocan. O sea, en Japón olviden el abrazo, ¿no? En México estás en los brazos de alguien que no conoces, lo que aquí es totalmente natural. No estoy juzgando si está bien o mal. O sea, en las diferencias culturales no hay bien o mal, hay diferente. Ahora, cuando voy en un país extranjero, debo entender esas diferencias sin forzosamente juzgar si está bien o mal. Hay cosas que me van a molestar y hay cosas que voy a encontrar genial, pero es diferente. Así que, pero si no lo sé, como son pequeños detalles inconscientes, si no lo sé, pues voy a hacer muchos errores. O sea, como siempre digo cuando estoy con expatriados, si se van a Japón sin ninguna preparación, entran el lunes en la oficina de su cliente y en 2 minutos hicieron 10 errores sin darse cuenta. Su cliente japonés, él percibió los 10 errores y se siente muy incómodo, hasta se puede sentir agredido. Y el mexicano o el francés o el que sea, pues no viene a agredir, al contrario, quiere ser buena onda. La cosa es que si no se le explica al expatriado la cultura del país donde va a tener que vivir y sobre todo trabajar, pues se va a comportar como en su propia cultura, porque no tiene de otra. O sea, debe tener un cierto comportamiento. Si no sé, si no conozco y no entiendo y no sé de la cultura japonesa, pues forzosamente voy a aplicar la mía. Y es ahí donde se generan choques culturales. Por eso la preparación de expatriados, el cultural training, la preparación cultural al país de donde van es muy importante. Eso permite que los expatriados se adapten mejor, de manera más profunda y más rápida. Mientras el expatriado está en un nuevo entorno cultural que no entiende, forzosamente pierde en eficiencia, pierde eficiencia profesional. No es tan bueno como lo era en su país de origen. Por eso las preparaciones culturales ayudan al expatriado y a su familia a adaptarse rápido y entendiendo mejor la cultura local. ¿Ok? Bueno, ese era el tema de mi primer video.
Espero que les será de utilidad o que les hará reflexionar. No olviden de suscribirse al canal y de dar clic en la campanita. Y cada semana voy a subir temas así, pequeños temas que los podrá ayudar en su día a día. Bueno, pues muchas gracias por escucharme y seguimos en contacto. Nos vemos la semana próxima. Buen día. Bye.